And we are live. ¿Qué más eso, muchachos? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por conectarse una vez más con el programa de Barbosalandia. Colócalo, pero con menos volumen. Con volumen poquito. Muchas gracias por estar acá. Hoy estamos con un invitado muy especial, con el padre John Jairo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo deben de conocer. Igual, una presentacioncita rápida, padre, de quién es el padre John Jairo, a qué se dedica. Pues obviamente te dedicas a temas religiosos, pero como para saber un poquito de todo. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias porque sacamos este ratico, que fue incluso de un encuentro casual tomándonos un capuchino y me invitaste por allá, creo que fue antes de Semana Santa. Bueno, para mí todos estos formatos pues son nuevos, realmente me siento así como a la expectativa y a veces no sé para dónde voy a voltear en la cámara. Soy John Jairo Yepes, a punto de cumplir 50 años, ya me siento viejo. Estamos también, jóvenes. ya me siento viejo. Bueno, toda la vida me he dedicado como a la formación, sobre todo a la juventud, desde el área de evangelización, soy sacerdote católico, a eso he dedicado mi vida, a mis estudios y a acompañar la comunidad. Esta es la segunda oportunidad que tengo de estar en Barbosa, de la cual nunca pues, me desconecté desde seminarista. Me correspondía acompañar Barbosa, los procesos de juveniles. Tuve la oportunidad de estar abriendo la parroquia de la Divina Misericordia hace ya 20 años y ahora pues ya llevo de nuevo 2 años y medio en San Antonio, en una parroquia donde yo pues, no pensaba llegar jamás, pero bueno, así son las cosas del Señor. Raras y extrañas. Padre, ya que hablas de cómo nos conocimos, vos y yo de por sí nos conocimos en un momento muy coyuntural para Barbosa porque fue un cambio como de la lógica o de la dinámica que venía de Semana Santa. Yo tengo entendido que vos tuviste como una opinión un poco más fuerte y más rígida en los temas de cómo se debe vivir la Semana Santa desde la iglesia y como cuál debe ser esa opinión logística de la iglesia frente a la Semana Santa, porque yo sé que, por ejemplo, yo te digo honestamente, yo no soy creyente, yo soy ateo. Y uno sí ve como la Semana Santa como un momento muy de fiesta y de folclore en Barbosa, y vos tenías una opinión distinta. ¿Puedes como elaborar un poquito más de cuál era tu opinión de cómo se debió haber vivido la Semana Santa y cómo por qué hiciste lo que hiciste? Mira, los cambios realmente no son ni siquiera trascendentales, me pone uno mucha pelotera. Si uno lo mira así de simple lógica, es decir, queremos involucrar un sector, entonces no vamos a estar en la calle de hace 30 años, sino que vamos a ir por otra calle, porque yo considero que pues, la comunidad y la experiencia de fe o folclórica, como la queramos mirar, pues es de todos los barboseños, no es una propiedad de una calle. Ese fue como el cambio, digámoslo en ese sentido, es decir, porque no puede empezar una procesión de la Cañada del Niño, ¿cierto? A mí nunca me ha parecido imposible, por eso se podía empezar. O porque lo vamos a hacer por el Cristo y por el progreso. No es que nunca ha pasado porque las imágenes no caben, no, sí caben. Pues vamos a tener los cuidados, por supuesto, en todo. Entonces, realmente creo que son cosas que ni siquiera son como trascendentales. A nivel de cambio, pues, como de ver. Ya en la vida espiritual y la manera de entender la fe, por supuesto, hay que dar cambios porque los creyentes nos piden también coherencia. Y no solo desde la fe, desde lo civil. Hoy hay responsabilidades civiles. Hace 10 años una parroquia no tenía que estar pensando si había un alboroto en una procesión. No, eso fue un alboroto y ya. No, hoy por normatividad, quien organiza un evento, llámese procesión, partido de fútbol, concierto en el parque, el organizador tiene que asumir unas responsabilidades ante el Estado, ante el municipio, tiene que tener las precauciones mínimas y eso es lo que realmente se tiene. Pero a nivel de la fe, por supuesto, yo digo que ni siquiera una visión distinta porque no es mi visión, es la visión de la iglesia. Si queremos vivir la fe, vivamos la fe. Yo se lo planteaba incluso a algunos de los organizadores. Que es que esto es muy cultural. Ay, no hay problema, organicen una corporación cultural. Sáquenle NID, sáquenle RUD, miramos cómo
facilitamos en calidad de préstamos las imágenes si es que las necesitan, y organiza una institución, lo cultural, Casa de la Cultura, el municipio, una entidad privada, y bien pueda. En Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, es así. No hay ninguna preocupación si la fe sale o no con la procesión. La parroquia tiene sus procesiones que son de fe. No, es que hay una corporación artística, bien pueda, otro día lo hace. Entonces en eso no hay ninguna pues como dificultad. O sea que si miramos como en retrospectiva, la principal razón por la que la arquidiócesis o la iglesia católica decidió hacer ley seca y como tomar ese montón de prevenciones, de cambiar la ruta, es por razones más civiles y legales que realmente por razones de fe. Porque yo lo miro desde mi perspectiva como un ciudadano no creyente y es como, venga, es que esos días también son festivos para mí. ¿Sí me entiendes? Son festivos legales que yo no tengo que trabajar. Entonces es como también me estás privando a mí de vivir esas festividades, esos días de descanso de la forma en que yo como Alfredo no creyente los quiere vivir. Entonces como, ¿cuál sería tu opinión o cuál sería como tu argumento a esas personas como yo que dicen, es que a mí me queda muy difícil que me digan, oiga, no se parrande en Semana Santa, si es que yo no creo en ese Dios ni sigo ese dogma? Pues Alfredo, yo te diría, primero que si yo no creo en ese dogma, pues no tengo que ir a una procesión. Puedo ir a un desfile de teatro o de acción cultural. Por eso insisto, ¿quieren hacerlo cultural? Que haya una corporación que lo haga cultural. Pero yo no puedo, como creyente, plantear que una procesión que es estrictamente religiosa, yo esté planteándola para que los que no creen se entretengan. Si a mí no me gusta el fútbol, yo no voy a ir al estadio. A mí me aterra el fútbol, un ejemplo. Me aterra que hayan grupos de fanáticos matándose porque son de un partido o el otro. Pues no me voy a meter. Si lo quiero ver y quiero criticar, o quiero verlo por televisión, no me tengo que ir al partido. Pero sí quiero darte una claridad, Alfredo. La iglesia, bueno, porque lo ponen personal como si fuera yo, no. La iglesia institución no tiene nada que ver con lo de la ley seca. Ni siquiera lo sugerimos, ni es que digan, padre, ¿usted qué quiere? No, para nada. Fue más un tema de la administración municipal. Es un tema civil, donde se reúne, a nosotros nos citan a una reunión, creo que se llama el Consejo de Seguridad, ¿cómo se llama? El Consejo de Seguridad, donde va el comandante de la policía, el secretario de gobierno, quien dirige el hospital, como todas esas entidades, y allá toman una decisión y dicen, no, para el control de la seguridad pública hay ley seca, pero no es que la iglesia ponga ley seca. Yo antes tengo que suponer que si usted va a misa, pues no va a borrar. No, y es bueno aclarar Eso todos es esos todo. temas porque estoy seguro que Sí, mucho sí. del agua sucia la recibe la iglesia. No, alguna no, toda. Sí, yo no. Si usted quiere beber, beban, ¿cierto? Es como hace un año, cuando Pero, vinieron los medios de comunicación como, a decirme que por qué la iglesia promovía una azonada. No, yo no me voy a tirar piedra a Santa Mónica. No estamos de acuerdo con eso, no, en ningún momento. así como someritamente, y quiero dar como también esta opinión porque me parece como una opinión interesante. Yo entiendo que la iglesia no deba de hacer cosas para los no creyentes, al fin de cuentas uno tiene que entender su público, pero es muy complejo. Por ejemplo, yo nunca he sido, yo llevo muchos años no siendo creyente, pero yo disfruto mucho de las procesiones barboseñas, porque me parece una tradición inmensa, espectacular. Uno, por la cantidad de gente que se aglomera; dos, por la teatralidad del suceso, la ropa, los maquillajes, los bailes cuando se están cargando los santos. Así uno no sea creyente ni tenga como esa concepción de divinidad, toda la teatralidad y la organización logística de ese evento tiende a ser muy llamativa y tiende a ser un folclore que uno empieza a decir, hombre, yo como barboseño disfruto la Semana Santa que viven los barboseños y que llevan décadas viviéndola. Yo entiendo esta razón por lo que hubo el problema del conflicto con los policías, así creo que 2 años. Entonces había que como que reprender un poquito al pueblo, y yo entiendo esa lógica. Pero sí me parece muy interesante como la idea de la iglesia no es que sea para todos. Sí, pero es que en ningún momento la iglesia, y yo ahora como representante en San Antonio, nunca ha quitado la teatralidad. Es más, te voy a usar esa palabra teatralidad en un concepto teológico. Para nosotros hay conceptos litúrgicos. La liturgia, la misma manera de celebrar, es teatralidad, ¿cierto? El mismo momento que vos ves un acólito haciendo una venia,
cómo se lleva el incensario, como los rituales son teatralidad, o sea, simplemente hay que verlo así. Pero en ningún momento la iglesia o de mi parte se ha impedido la teatralidad. Ni se dijo ustedes no pueden bailar o no pueden hacerlo. No, se pidió unas cosas como muy mínimas. Como por ejemplo. Por ejemplo, los que van a cargar, procuren no estar borrachos porque hay un problema legal. Si usted viene borracho, me cae en la procesión, entonces a usted me afecta a mí legalmente. Si quiere beber, beba después. Yo me fui con un alcoholímetro a medirlo. No, hicimos un proceso de concientización durante un mes larguito, tratando de que los cargadores, algunos pararon bolas, otros no, asumieran una responsabilidad ante lo que llevan, ante lo que significa y ante el cuidado. Por ejemplo, la parroquia no opina en nada de cómo hacer un arreglo. ¿Cómo hacer una qué? ¿Cómo hacer un arreglo? Okay. Si ponen a la imagen patas arriba o volteando para un lado, nosotros no opinamos absolutamente nada. Incluso le preguntamos a los organizadores qué es lo que quiere representar. La prisión en el huerto. Es el texto bíblico que nosotros aprovechamos para preparar, por ejemplo, la procesión. Podríamos decirlo así, antes ellos nos llevan la batuta para nosotros mirar qué mensaje vamos a dar. No tenemos, por ejemplo, ninguna direccionalidad de decir, es que no me gusta que saquen esto. Hay opiniones de parte artística que uno puede decir, este colorcito está muy feíto, no me gusta. Esa tela está desgastada, entremos en la liturgia de esta manera porque se facilita más para la celebración que de otra manera. Pero no estamos afectando para nada la teatralidad. Incluso pensemos en como tú y como los que no son creyentes o les interesa la parte cultural. Te voy a contar una de las cosas por las cuales hubo pues el peo del escándalo del Viernes Santo. Decía yo fui el primero en aterrarme, porque yo no sabía qué estaba pasando. Veníamos en una procesión de Vía Crucis muy linda. Yo comparto toda esa teatralidad. Por supuesto estoy pendiente de que un niño no esté debajo de un anda, que en el momento en que los cargadores descarguen no haya un niño ahí atravesado. Claro que sufro con los angelitos que están montados allá, tengo que preocuparme de que tengan un seguro, que el papá y la mamá sí les hayan dado permiso, que no me monten un niño porque se le ocurrió vestirlo y después llegue la mamá a armar un escándalo porque le están usando el niño. La imagen del niño. Sí, no, por supuesto, hay todas esas cosas legales, fírmeme aquí, deme el permiso, que si se toman fotos, sepa que se van a publicar, no podemos estar publicando foticos con las caritas tapadas. Sí, ya es demasiado trabajo. Entonces, todas esas cositas nos corresponde pues organizarlas. Yo, por ejemplo, considero que antes favorezco, y en eso pues hay testimonios, si a mí, por ejemplo, no me preocupara la teatralidad, si yo estuviera en contra de la tradición y de lo cultural, no me hubiera preocupado por motivar a que participáramos en el festival que se hace en Santa Fe de Antioquia de cofradías, o no hubiéramos ido a Girardota cuando se encontraron todas las cofradías de todo el Valle de Aburrá, y estuvimos allí, fueron cada 15 días con los pasos, aportamos a nivel económico, a nivel cultural, los acompañé como párroco a estos dos lugares para que mostraran la cultura barboseña, porque eso es parte de la cultura. Yo no estoy en contra de que saquen las imágenes, que sean confradías. Es más, ahora en estos momentos se están organizando las cofradías, le estamos diciendo, muchachos, ¿a ustedes les gusta cargar el Santo Sepulcro? Organicémonos, pongámosle normitas a eso. Que no sea que alguien apareció, va a ser tradición familiar, pongámoslo por escrito, digamos que es una tradición familiar. O sea, en eso consiste el patrimonio. No es que cualquiera, venga, yo cargo, no, venga, yo hago un proceso, lo llevo en familia, hago un acompañamiento, aporto para un uniforme, porque nosotros no decidimos jamás sobre los uniformes, ellos sacan. Si usted me pregunta a mí, la gastadera de plata en el uniforme, yo no tengo, o sea, ni los pongo, ni lo decido. Son los que cargan, que dicen, queremos estrenar, queremos poner.
Que a mí me parece que un rosadito es muy chillón, eso es mi concepto estético, pero jamás les impido que salgan Con el con rosadito. él, ¿cierto? No, eso realmente es para mí un poco trivial. Sí le damos fortaleza, y vuelvo a la anécdota, cuando pasó toda esa procesión veíamos muy bien, cuando llegamos al hospital ya para entrar al parque, como para aportar a la teatralidad, como para que la gente pudiera disfrutar lo que tú dices, los pasos, los vestidos, como todo el mundo venía amontonado, yo tomé el megáfono y dije que nos hiciéramos una calle de honor, que nos hiciéramos a los lados para que viéramos pasar las imágenes, disfrutar los vestidos, disfrutar el baile. No sabía pues era qué tan grave que le dije a la banda, quédese tocando aquí para que les pasen todos y a todos les toque Que la banda el baile, los- o sea, que todos puedan pasar bailando o danzando o haciendo el movimiento y que la gente pueda apreciar toda la teatralidad, que habían pasos muy lindos. Bueno, ahí me asusté porque yo ahí no supe qué pasó, yo vi que se paró la procesión un rato y cuando yo llegué al parque ninguna imagen estaba, todas estaban guardadas. Eso no fue orden ni mía, ni yo lo sabía. Y después me tocó aguantarme los enojos de los organizadores, pero indiscutiblemente no fue ni una orden ni nada, antes al revés, era para que la gente lo apreciara, para que la gente lo viera, para que veas cómo nosotros aportamos a la teatralidad, pero entonces para que no es creyente, pues lo disfrute. Ahora, uno que le pide mínimamente al no creyente, que sea respetuoso de ese momento, ¿cierto? Pues si llegan y vamos a bailar y bueno, vení, espérate pues que pase lo que es significativo para los que somos creyentes. Incluso, Alfredo, para respetar hasta la tradición de la teatralidad, yo empecé el año pasado con un Vía Crucis a las 5 de la mañana, para que todo el que quiera ir a orar, vaya y haga su Vía Crucis, y no llevan imágenes, ni hay banda, ni hay nada, vamos a orar, de modo que el que quiere ir al de las 10, pues va a mirar, a observar, a disfrutar lo que tiene que disfrutar. No nos oponemos que los no creyentes lo vean, ni nada Y de eso. ya para el futuro, si tú sigues acá dentro de esta iglesia, ¿vos planearías hacer los mismos cambios el próximo año? ¿O desearías como volver un poquito más a esa tradición, a lo que se solía hacer, como para evitar tanta rencilla o desacuerdo entre la comunidad? Que la comunidad al fin lo que dice es que haremos a seguirlo haciendo como venimos haciéndolo desde décadas. Mira, te voy a responder como sacerdote. Si la comunidad quiere hacerlo como siempre lo hace, como décadas, que se organice como entidad cultural. Y le responde a una entidad cultural. Mientras siga dependiendo como una manifestación de fe, los cambios se van a dar. Porque los cambios no son ni opuestos a la tradición, ni opuestos a lo que la gente quiere. Es a lo que la normatividad nos pide hoy, que es el cuidado. Yo puedo tirar, te voy a dar un ejemplo, ayer que jugó el Nacional, tiraron pólvora porque Nacional no ganó, entonces los demás tiraron pólvora. Es un X, no los molestan, pero en la fiesta de San Antonio, que cualquier persona, no la parroquia, tiró pólvora, inmediatamente nos llegó la queja de los animalistas, la queja de las autoridades, como si yo hubiera mandado a quemar la pólvora. Entonces, uno tiene que tener ciertas O sea precauciones, que tener. el tema del diablo en el parque el domingo, que es eso es pólvora, es el diablo que queman al final. Te voy a dar el ejemplo con el diablo. Con el diablo de este año. Con los que menos tuvimos problemas en la organización de la Semana Santa fue con los sayones y con los que queman el diablo. No hubo ninguna dificultad, porque se acomodaron a todas las directrices que había. Si se va a quemar pólvora, entonces vamos a hacer un perímetro y se va a hacer localizada. Esperaron que llegaran los bomberos, que llegara la defensa civil. Cuando se acomodó todos los organismos que tienen que estar, y estaba la Cruz Roja al lado, estaba la ambulancia, la autoridad, y el que organiza nos dio el visto bueno de que estaba el perímetro resguardado y que se podía. Se le dio la orden a los sayones y quemaron el diablo. O sea que esa es una tradición que va a seguir. Es que nunca lo hemos dicho que no, ni siquiera.
saben para qué se rían, si se quieren reír. ¿Saben quiénes estaban opuestos al diablo y a quitarlo? Los mismos que organizan y que dicen y defienden la tradición. Mientras que la parroquia no opinaba nada de eso. Para mí es evangelizar. Yo le he dicho a la gente, vamos a quemar lo que no es de Dios. Renunciemos a Satanás. Lo entendieron hasta los muchachos que dan con verija. Les decía, ustedes van, pero cuando ya el resucitado vaya avanzando, usted ya no entra al espacio donde está el resucitado, porque lo que significamos es que el resucitado venció el mal. Y por eso el único cambio que no se hizo este año, sino muchos años anteriores, ni siquiera conmigo, es que el diablo se quema al llegar la procesión, porque ya llegó el resucitado al templo, proclamamos la resurrección, y se quema y se hizo todo y entramos a la misa. ¿Qué tradiciones o qué acciones estarías vos como en pro de que removamos para la próxima Semana Santa? Ninguna, es cuestión de organizar. Lo único que se ha pedido es la mesura en el trago de lo que a mí me corresponde, los cargadores. Yo no puedo ir a controlar el trago de la gente. Vos citas ley seca, pues yo vi borrachos. O sea, ni la policía, ¿para qué una norma que nadie va a controlar? Sí, que les sirvió, que fue el mejor índice de seguridad, eso lo manejan las autoridades. Pero pues, si a mí pero me igual dicen, al borracho subo. sí, no, pues, o sea, El que quería beber iba a beber. ¿quién va a ir a impedir que usted beba en la casa? O que llegase a la procesión en pantaloneta, eso no te lo impide nadie, ni el cura, ni la policía, nada de eso. Es nosotros, a los que cargan, sí les pedimos, no podemos. Si usted lo quiere hacer, espere que termine la procesión. No, padre, es que si uno no bebe, no es capaz con la imagen. Usted no la cargue. Usted no tiene aliento, no es meta. Que yo no puedo estar pensando en el peso, que sé que es impresionante. Yo no soy capaz de cargarlas. Pero sí tengo que pensar en las medidas básicas de seguridad. Y también tengo que pensar como creyente. Si es mi iglesia, es la iglesia, pues yo no puedo estar diciendo 8 días, creamos en Dios y apagarme a aplaudir de que todos vivamos como si Dios no estuviera. Donde entonces los no creyentes viven mejor que los que decimos creer. No, hay que tener también coherencia. Padre, ya que yo creo que ya pasamos ese tema, igual si alguien tiene alguna pregunta nos puede preguntar en el chat. Entremos a un poquito más de temas un poquito más complejos y sazonudos. Igual también teniendo en cuenta que estamos en elecciones, pues en proceso electoral, entonces me imagino que alguna que otra opinión debes de tener, pero yo sí te quería preguntar es, los padres tienden a salir mucho a veredas y tienden a interactuar con la comunidad rural más de lo que lo hace uno que... Yo trabajo acá en mi oficina, entonces, ¿sí me entiendes? Eso no me mantiene muy desconectado. ¿Cuál vos crees que son los principales problemas hoy en día de la comunidad veredal? Desde tu perspectiva como padre. Las comunidades veredales de Barbosa hoy adolecen de unos buenos acueductos, es lo primero. Tenemos acueductos veredales que las comunidades han tratado de sacar adelante, pero no han logrado ser más efectivos. Incluso vemos como problema en toda esta área, es de todo Barbosa, pero me voy a situar por ejemplo en un área como es hoy La Cuesta, Aguas Claras, parte baja, ¿cierto? Donde se ha llenado de reloteos, de pequeñas fincas, donde hemos pasado a tener en una vereda entre Yarumito, Tamborcito, Aguas Claras, más de 200 casas, llámese fin de semana, recreo o habitantes permanentes, donde los acueductos no están dando abasto. Y si lo dan ahora, a futuro no. Esta semana yo estuve toda la semana, porque es parte de mi labor en la diócesis, acompañando al municipio de Santo Domingo. Toda la parte de la cejita hacia arriba, toda la aldea, la parte alta que le corresponde a la cejita, que cae por el tablazo, la herradura, está en lotes. Lotes de 1000 metros, de 1500 metros, a futuras construcciones en menos de 2 años. Toda esa agua de la parte alta será captada, que va a llegar a la base. Para mí es una preocupación. Segundo, hay partes del municipio
que no tienen unos accesos fáciles, aunque realmente tengamos carretera y todo, no es fácil, hay unos accesos difíciles, como la Quiebra, Aguas Claras, la parte alta, por ejemplo, de Monteloro. Se han hecho esfuerzos, porque pues, yo que he estado en Barbosa tanto tiempo, claro que puedo comparar cómo ha avanzado en vías terciarias. Sería pues, ponerme ahora a decir aquí que no se ha avanzado. Claro que se ha avanzado, pero seguimos con ciertas veredas que son muy productivas a nivel agrícola, que tienen dificultades para llegar, Pantanillo y toda esa parte que es la despensa de Barbosa. Y ya, entonces, como para generalizar, rural, agua y vías. A nivel de infraestructura, a nivel social, necesitamos claramente ver que muchas de las veredas se han convertido, como en el pueblo, en centros de vicio y de expendio. Lo que no veíamos en ciertas veredas y se resguardaba, digamos, la parte en la ruralidad, hoy hay unos controles y vemos unas adiciones mucho más notables en los niños, en los jóvenes. Lo mismo que nosotros vemos en el pueblo, hoy lo tiene la ruralidad y en algunas veredas más asentadas que otras. El problema habitacional, sea por efecto pandemia o como ya para eso vendrán los sociólogos, los trabajadores sociales, lo que en una casa había una familia de manera estructurada, hoy una finquita puede tener 4 familias. Gente que ni sabe, uno va de camino y le pregunta a alguien, ve, ¿dónde vive fulanito que presenta la acción comunal? No, yo no conozco, no, yo no sé, no, yo no soy de aquí. Esa realidad también la está enfrentando Barbosa en el área rural. Y ya el área urbana, ¿cuáles ves como los principales flagelos del área urbana? Aquí, por ejemplo, tenemos una alta densidad habitacional y la tenemos muy concentrada en el centro. A veces creemos que es de la periferia, que es la Esmeralda o que está en el Porvenir. Realmente, por ejemplo, este centro... Para los que no saben, estamos en el Parque de Arriba. Ah, sí, estamos en el Parque de Arriba. Todo este centro está, donde vos ves un montón de apartamenticos de una habitación con baño donde viven 4 personas, edificios de grado incluso difícil de penetración. Yo he entrado a un edificio en estos días que me invitaron a visitar a un enfermo, Dios, hablemos de 10 apartamentos por piso pequeños, con cada uno con 4 o 5 habitantes, todo el mundo encerrado. Eso crea problemas serios de convivencia, de salud mental, que ha aumentado. O sea, que nosotros hoy estemos hablando de que solo en Barbosa, hablo de los datos que tenemos como parroquia, ¿cierto? No puedo de los que nos llegan, que nos corresponde enterrarlos, ¿cierto? De más de 10 suicidios en lo que va corrido del año, estamos más altos que otros municipios. Los intentos que uno ha escuchado, porque lo escucha por el hospital o por el área de bienestar social. Incluso la parroquia de San Antonio, hemos motivado con una psicóloga y una enfermera del área de psiquiatría, con el seminarista y todo, tenemos un grupito que lo llamamos salud mental y estamos acompañando todas las personas que nos han pedido porque tienen o han tenido tendencia al suicidio o ya lo han hecho, digámoslo así, han fracasado en el intento pero quieren salir adelante. Lo hemos proyectado a los diferentes grupos. Hace poco aceptamos la invitación y la iniciativa que tomó la alcaldía de preparar personas y se hizo a nivel nacional unidos al Ministerio de Salud, una capacitación de 2 días, porque sabemos que tenemos que responder a esa realidad. Y no solamente como iglesia, pero vos crees que qué rol juega, a ver, lo reformulo bien. ¿Vos crees, no solamente como iglesia, qué rol juega en general el poder de la fe en hacer que hayan otras cosas distintas que hacer? Porque es que honestamente yo creo que los jóvenes van hacia las drogas, van hacia las rumbas o van hacia como ese placer inmediato porque uno escucha que ellos dicen, no, pues que acá no hay ni chimba que hacer. Así en esos términos, porque así hablan los pelados. Hombre, acá no hay nada que hacer. Y vos te pones a ver el Inder muchas veces, ya porque cambiaron las canchas, pero estaba en pésimas condiciones. Igual hay muchos otros escenarios del Inder que están en pésimas condiciones. Vos miras la Casa de la Cultura
y está en pésimas condiciones, los programas están ahí a flote como pueden, porque hay muy buenos profesores, pero igual hacen lo que les alcanza. Entonces, ¿vos cómo crees que cuál es ese poder que puede tener la iglesia para empezar a promover otros escenarios de esparcimiento juvenil? Porque es que si no les ofrecemos algo más, pues ellos van a buscar lo más tranquilo y lo más bueno que haya, que es el TUS y las fiestas de electrónica y todo ese tipo de cosas que vemos que está cogiendo como mucho flote en la juventud. Entonces vos decís como, bueno, y desde la iglesia tal vez ofreciéndoles Dios, o ofreciéndoles la narrativa tradicional de la iglesia, no los vamos a traer o no les va a parecer atractivo venir a ese refugio que es la fe. ¿Cómo podemos desde la iglesia, vos como padre del municipio, promover otros espacios? Alfredo, lo primero es como un análisis, pero no me quiero volver aquí cansón en los análisis, pero no podemos soltar la realidad de la juventud hoy de la realidad familiar, ¿cierto? Hoy tenemos unas familias no nucleares con altísimo grado de dificultad. Vos tenés un papá y una mamá jóvenes de 24, 25 años, papá de un adolescente de 13, donde ni los papás saben para dónde van y quieren que el muchachito se porte bien. Entonces hay una realidad familiar que hay que impactar, que hay que llegar. Es necesario conectar todas las fuerzas vivas de la comunidad, la institución educativa, todos los que están trabajando a nivel social. Porque es que en Barbosa hay muchas cosas de impacto. Lo que pasa es que nos cuesta mucho comunicarlas. Pero hay corporaciones culturales que le están empujando, hay elementos deportivos que no son solo los programas municipales o la infraestructura, porque le están apostando a participar en campeonatos, en promover los muchachos, lo fuerte, por ejemplo, de Barbosa que tiene la música. Yo creo que hay muchísimas cosas. Ahora, tú me preguntas a nivel de iglesia, no es solamente la parroquia de San Antonio, la iglesia católica, que en Barbosa son 5 parroquias. Que tiene muchas, ¿cierto? Para ser un pueblo. Tenemos todos los procesos juveniles, o sea, en estos momentos nosotros somos más de 6 veredas con grupos juveniles. Vamos a las veredas, trabajamos con los grupos juveniles. Hay una vaga concepción de creer que la espiritualidad es sentarnos a cantar y a rezar. No es lo que hacemos propiamente en el grupo juvenil. Damos sentido de fe, por supuesto, y un sentido de fe abierto, porque ni siquiera decimos que tienes que ser católico practicante para ir a la misa. No, es abierto. Hemos tenido apertura, por ejemplo, de los procesos de Coredi. Nosotros vamos a Coredi. En la tarde los muchachos terminan clase y hacemos procesos con ellos. Visitamos sus hogares, hacemos la realidad social, los involucramos acompañando algo que mueve, esa narrativa que mueve hoy a los muchachos, es la acción social, los viejitos, ir a acompañar un proceso, los animales. Pues todo eso nosotros tratamos de animarlo. Allí en la parroquia, por ejemplo, tenemos un grupo, ya vamos a iniciar con el tercer grupo juvenil urbano, ahora el miércoles, con todos estos muchachos que se han pasado por la confirmación y los queremos motivar. Y se motivan y están en la música y en los grupos apostólicos y se manifiestan de múltiples maneras. Entonces se hace. Mi pregunta es, y ya no solamente vos como director de esos programas, sino vos como persona que radica en Barbosa, ¿qué más se puede hacer para los que no están en esos programas? ¿Cómo traemos a esos muchachos que ni siquiera les importa, que ni siquiera se preguntan, que realmente es esas cifras que van aumentando y van aumentando cada que las nuevas generaciones se van haciendo mayores? Porque hay un porcentaje de esos pelados de cada generación a los que no les pasamos ni mierda de atención y se van perdiendo en sus propios amigos, en sus propias culturas, en sus propios contenidos audiovisuales que cogen por internet, y realmente uno se pone a ver y como a nivel local no estamos haciendo nada para abarcar a esos pequeños grupos olvidados. Alfredo, yo tengo pues una posición un poco distinta. Lógicamente tú ves lo macro y yo miro un poco más locativo. Yo creo que los procesos están. No vamos a alcanzar ningún proceso, llámese de iglesia, porque hay otras iglesias. O sea, uno, por ejemplo, el trabajo de juvenil que hace, pues que la conozco, la iglesia Maranatá, que no es iglesia católica, es una evangélica, tiene procesos con jóvenes muy activos y tiene muchas cosas que ofrecer. Y tiene muchos integrantes. Claro, o sea, que no podemos venir a decir
que no se haya hecho desde las iglesias estructuras. ¿Qué se necesita? Y eso ya es política pública. Eso es lo que tiene que pensar un candidato que se presente a una alcaldía, lo que tiene que pensar alguien que se proyecta al consejo municipal, desde los mismos jóvenes que son apáticos a participar, por ejemplo en el CMJ. Es, venga, política pública de juventud, no se puede quedar simplemente en, venga, hagamos un encuentro muy grande donde hay una orquesta de rock. Ese es el evento maravilloso que puede atraer, pero es el fruto de unos procesos. La política pública tiene que pensar en los procesos, y tú tienes la razón, hay que conectar Casa de la Cultura, que me uno que tiene una infraestructura débil, que lo hacen a nivel del INDER, de grandes procesos que hay de participación ciudadana. Tenemos que ver incluso más allá. ¿Y vos por qué crees que no se da la integración de esas distintas ramas como entretenimiento juvenil? Yo creo que no se dan los procesos porque hay muchísimos, es mi Opinión. visión, hay muchos temores de querer compartir los procesos. Por ejemplo, creen que porque uno acompaña un colegio que tiene una realidad bien difícil, y nosotros vamos y acompañamos y animamos, creen que vamos a ir a hacer proselitismo, que creen que todo es porque van para misa. Entonces tenemos rectores que se cierran a cualquier proceso, a un acompañamiento. Entonces la institución también se va cerrando. Cuando tú crees que ofrecer una convivencia, de llevar a los muchachos al campo un día, a tener esto de salud mental con el psicólogo, con el psiquiatra, con el trabajador social, con la visión espiritual, creemos que no, que se ponen un montón de limitantes, bueno, eso cierra procesos. Y eso lo tiene que hacer la política pública. No es de favores, creo que ahora es como de favores. Entonces, si estamos encartados con un grupo de muchachos, entonces llamen al padre para que les hable, ¿cierto? Como los papás dicen, no me quiere obedecer, está tirando droga, para que venga a la casa y le haga una oración. No, venga, ¿cómo lo vamos a vincular? Entonces usted lo quiere mandar a este proceso que estamos haciendo. Ay, a mí me queda muy difícil, él verá si quiere, ¿cierto? Entonces, quieres tener imposiciones para unas cosas, pero en otras no te quieres comprometer. Hay que hacer política pública, y esto es de todos. ¿Dónde están los muchachos? En las instituciones educativas, en las semiescolarizadas, en los procesos que hay de calle. Yo te planteo algo simple. No me estoy declarando que es el salvador del mundo. Estoy hablando de una... Estamos divagando, Sí. Al fin de cuentas es una conversación provocativa, la idea es de una entender cosa cuáles son tus opiniones. localizada. Durante 2 años estamos haciendo el esfuerzo de tener un comedor comunitario. Todos los días dando un desayuno. Hay personas mayores, pero hay muchos jóvenes en problemas de drogadicción y solos. A través de ese comedor hemos ido a sus casas, sabemos dónde viven, sabemos, por ejemplo, los que están en situación de calle, dónde pagan la colchoneta y la habitación, y vamos a sus casas. Les conocemos el nombre, nos hemos preocupado de que fulanito lo machetearon, hemos ido al hospital, estamos con él, procuramos que tenga lo necesario. Esas cosas, por ejemplo, no se notan. Y muchas veces no se hacen política pública porque hay un temor de parte de los de administración municipal, o de los que hagan, de funcionarios, que creen que uno les está robando el protagonismo. Entonces es mejor ir y hacer un censo y una bullita, ¿cierto? Te doy un ejemplo. Tú puedes hacer una gran campaña, como sé que se ha hecho, de no a la mendicidad. Entonces usted sale y saca fotos de no a la mendicidad. Pero es que los mendigos están en el atrio. Entonces, venga, hagámoslo ahí, hablemos con ellos, unamos fuerzas. Cuesta mucho que la política pública entienda que estamos otros participantes, que no hacemos parte de la vida administrativa, pero sí de la vida política y de la vida pública. Ya que claramente has tocado mucho de la vida política y la vida pública y el tema de la política pública, que al fin de cuentas es una construcción constante con la comunidad, ¿cuáles son tus formas de ver la política a nivel local? Como, ¿te gusta inmiscuirte, te gusta tener opinión, te gusta dar tu opinión, te gusta hacer campaña, no hacer campaña? Aunque uno dice que la organización es muy imparcial frente al tema,
pero al fin del cuentas el padre sigue siendo un ser humano y va a tener preferencias, opiniones, ideologías, etc, etc. ¿Cuál es como tu modus operandi en temas de política? Bueno, lo primero es que Barboseña. a nivel eclesial, a nivel institución, la Iglesia Católica no toma partido. Eso es un principio. Cuando decimos no toma partido es de manera personal con número. O sea, no es el partido tal con número tal. Pero sí toma partido en sus posiciones sociales, en sus posiciones culturales, en los valores que consideramos. Por supuesto, yo lo diré en público, nosotros somos pro vida. Habrá un candidato que se sienta, el padre está haciendo campaña porque yo pruebo el aborto. No, yo tengo derecho a decir que soy pro vida. Yo tengo derecho, como creyente y como ciudadano, a decir que ciertos lineamientos no corresponden a lo que yo creo, ni me parece. Entonces esa es la institución. Por supuesto, uno como presbítero, yo no puedo decir en la iglesia, y como sí lo pueden hacer el evangelismo. Ahí te hago una diferencia. El protestantismo sí lo hace. No estoy juzgando si es bien o mal hecho. Es simplemente una observación. Es un hecho legal y ellos lo tienen como política. Por eso el evangelismo tiene partidos políticos. El MIRA es un grupo político evangélico. Pueden tener Colombia Renaciente, pueden tener sus concejales, pueden tener sus candidatos a la alcaldía, pueden apoyar directamente una posición política. Y lo pueden hacer y está dentro de sus estatutos. Es más, así lo exigen. Si usted no vota con este candidato, no está dentro de la iglesia. Pero el principio católico no es ese. El principio católico es que el ciudadano debe y tiene derecho a participar en política. Y si tiene convicciones cristianas, deberá actuar con sus convicciones cristianas. Independiente del partido político en que se debe participar o sea línea, uno espera del católico que hace política que no corra la línea ética. Eso es lo que uno espera. Pero la iglesia institución no puede decir ni debe decir es aquí o allá. Claro que hay interpretaciones que a uno le hacen políticas. Y hay opiniones. Claro, hay interpretaciones que le hacen a uno. Te voy a dar un ejemplo. Yo acompaño un asilo, me corresponde un asilo, y el otro asilo también lo tiene la Iglesia Católica. Tenemos que velar por unos ancianos. Si a mí me dicen, hay un proyecto para que la estampilla se quite parcial o totalmente, pues a mí me preocupa. Y tengo que decir preocupante, mira, si eso me pasa con que vamos a sostener estos viejitos que la mayoría son de la calle, no son pensionados ni pagan. Nosotros no tenemos asilos de lujo. Barbosa, los 2 asilos que tiene no son de lujo. No son para nada. Los hay de lujo en las fincas. Aquí hay corporaciones donde un viejito tiene que pagar 2 millones, 3 millones de pesos para estar y la familia los paga. Ni el Buen Samaritano ni el San Pedro Claver lo son. El que más paga en el San Pedro Claver 1 millón de pesos, que es el que llamamos pensionado, que el único derecho que tiene es a dormir solo. De resto la comida es igual y los cuidados son iguales, etc. A uno le preocupa. Claro, inmediatamente puede llegar la interpretación política porque uno dice, hombre, me preocupan que me quiten los fondos. Ay, usted está con tal candidato. No, yo no estoy con ningún candidato, pero estoy con alguien que nos apoye para que no nos arruinen. Es como esa lectura. Entonces, ahora, a nivel personal, claro, yo por ejemplo conozco a todos. Me voy a poner yo ahora a decir que yo que llevo más de 30 años viviendo en Barbosa, que he pasado, que voy y vengo y que tengo amigos de la infancia, que no conozco a los candidatos, sí conozco, no a todos. ¿Qué tal si damos una opinioncita No rápida de lo que sientas que estás como para opinar? Por ejemplo, el más que se me viene a la mente, que yo creo que es como el que hace más publicidad en temas visuales, Juan David Rojas. A Juan David lo conozco porque fui su profesor. Fui su profesor de filosofía desde noveno. Y entonces lo conozco desde niño, conozco su familia. Para mí yo voy a decir ahora, no tengo idea, no, lo conozco como ser humano, como persona. ¿Y qué opinas como ser humano, como político?
a mí me parece que es una persona respetuosa, independiente de sus posiciones. Yo tengo cosas que indiscutiblemente no comparto. ¿Cómo? No, yo por ejemplo a nivel personal soy demasiado celoso con el cuento de todos caben. Creo que hay que tener criterios o tener claridades incluso escritas para esa participación, pero eso es una cosa que es una opinión. Pero yo de Juan David tengo muy buen concepto, no tengo, pues siempre lo he visto creyente. Por ejemplo, a mí me dicen ahora, sí, Juan David ahora sí va a misa, no, iba a misa toda la vida. Y si vemos ahora, por ejemplo, el ejemplo de Augusto, todo el mundo decía que Augusto era muy buena persona y que no hay nada malo que decir de Augusto, pero que les daba mucho miedo esas alianzas y todo el mundo es bienvenido en la campaña. ¿Vos crees que tal vez esas cosas que le jugaron en contra a Augusto, de recibir a todo mundo, de saber que la campaña se gana con votos, entonces hay que tenerle puertas abiertas a todo mundo, y que en el momento de administrarle jugó una, por decirlo así, una mala jugada? ¿Vos crees que puede que a Juan David le pase lo mismo? Porque no se puede negar que es la campaña más grande que hay en estos momentos. Yo creo que le puede pasar a él y a cualquiera, como lo que estamos viendo hoy a nivel nacional. Había una opción política de principios clara, pero terminó con todos, y hoy vemos pues la pelotera que tenemos con el mismo clientelismo. Entonces yo creo que es una de las realidades de la política hoy. Se han perdido un poco mucho los mismos criterios de partido, de opción, de pensamiento. Entonces cuando nos hacemos muy incluyentes, pues corremos el riesgo, y eso lo corre cualquier político, llame concejal, un presidente de la acción comunal, cualquier persona que pretendiendo que todo se puede sin las claridades, pues va a correr el peligro de la corrupción y el peligro del clientelismo y de las cosas no realizables. Porque es que yo puedo sentarme hoy, lo estamos viendo a nivel nacional, pues yo puedo plantear un tren de Buenaventura a Barranquilla, pero objetivamente no es viable en el momento histórico. Yo puedo decir abiertamente que vamos a hacer telesféricos de Barbosa que conecten a Matasano con la entrada a La Concha, que espectacular, que va a ser un diseño panorámico y que Barbosa turística. Hombre, pero es real. Eso no es real, ¿cierto? Y el ciudadano hoy, o al menos yo, hablo por los campesinos, por la gente que conozco, creo que estamos más preocupados de ciertas cosas muy locales. Sí, hay que empezar en grande, hay que tener grandes proyectos, eso es indiscutible, pero hoy hay una realidad, por ejemplo, educativa, donde los colegios tienen que tener mucho más cobertura, más conexión. Pues hay cosas que tenemos que hacer más reales y más prácticas, realmente. Más pragmáticos con la forma de la administración del gasto y de las, con el gasto, de las promesas, claro, que se hacen sobre ese gasto. Porque es que hay entes reguladores, ¿cierto? Entonces usted dice, venga, podemos meter en un gasto de estos, pero venga, ¿qué está diciendo Planeación Nacional? ¿Cómo vamos con las regalías? Sabemos que todo esto es con proyectos, que si no nos metemos en proyectos, y eso no solo lo público, ¿cierto? Yo ahora que lo digo por el asilo, tengo que estarme moviendo con un montón de proyectos, cumplir a nivel de conexiones, para arrastrar cualquier cosa que me ayude a sostener. Bueno, volviendo al tema de los candidatos, ahorita hablamos más un poquito como de las acciones de política y política pública que hace la iglesia, y me parece un tema muy interesante, especialmente con el tema de que somos un estado laico, pero igual uno no le puede negar participaciones a las organizaciones sociales, y la iglesia, al fin de cuentas, es una organización social. Exacto. Entonces vamos con otro que es una alianza muy, muy interesante que surgió así por decirlo así, de la noche a la mañana, la alianza entre Manos Limpias y Transformando Territorio, Víctor Graciano y Frank. ¿Qué opinas de esa alianza? ¿Qué opinas de la filosofía de esa alianza, de los dos como personajes, que los dos han sido concejales? Uno fue secretario de gobierno, fue secretario de despacho. Con Frank yo tengo una cercanía personal bueno, porque soy cliente del negocio, de ir, de tomarme un café casi seguido, porque he conversado, he conocido sus propuestas de ruralidad, las propuestas que ha tenido, él también como persona que viene del campo y todo desde la parte de la agricultura, también cuando tenía ciertos procesos que a mí me interesaban muchísimo,
cuando acompañaba el lado de Filo Verde, del Machete, porque es uno de los acueductos que a uno le preocupa, ¿cierto? Entonces conozco así. Conozco de esa campaña lo que hay en redes, lo que han leído, lo que es público. No he tenido la oportunidad de sentarme, por ejemplo, con el doctor Víctor, sé quién es, de lejos. No he tenido ni siquiera la oportunidad de sentarse a de conversar. decirle mucho gusto, soy John Jairo. No. A Fran sí, por supuesto, lo saludo. Pero la estrategia o algo de campaña, no. Sí hay personas que están apoyando, que conozco lo que piensan, que he escuchado, que aspiran al consejo de la calle, pues que le cuentan a uno esto es lo que queremos, esto es lo que visualizamos, pero que yo tenga pues una visión, que los candidatos o el candidato como tal, Víctor, haya tenido un interés de decir, ve, ¿usted qué piensa de esto? No, para nada, será después. Incluso en la parroquia de San Antonio hemos organizado, venido hablando con algunos, no con los candidatos, sino como con los que están cercanos a la campaña, de crear un conversatorio en el mes de septiembre, donde escuchemos cada uno de los candidatos en un conversatorio coordinado desde la parroquia en la parte social. Que, lógicamente, para hablar de infraestructura y para hablar de muchas cosas hay otros espacios. A la parroquia le va a interesar muchísimo la parte social, esto que hemos hablado de la política pública, de cómo unir fuerzas para crear procesos que transformen. Entonces quisiéramos hacer eso y a final en octubre, como ya se hizo aquí, la diócesis organiza un debate debidamente organizado, planeado, estructurado, que no se facilite pues como para heridas, sino una cosa constructiva. Esa es como la idea que pensamos para escuchar todas las campañas y que desde la parroquia pueda decir, venga, el que quiera, escuche, no solamente que lo escuche cuando se reúnen en vereda porque hay sándwich y hay almuerzo, sino que venga, escúchelo a las 8 de la noche cuando no vamos a dar nada. Vamos a dar las propuestas de cada uno y háblenlas y confróntenlas. Para mí eso es necesario y Barbosa necesita escucharse esas propuestas. Barbosa es muy afectivo en la política, muy de familia, de creer que así es, de cuidar un status quo. Y creo que la juventud y los que están llegando necesitan escuchar, bueno, y cómo confrontar. Bueno, creo que son 7 propuestas. Bueno, escuchemos cuáles son las 7 propuestas, ¿no? Otra propuesta que está ahí es la de Camilo Tobón. ¿Cómo te va con el Camilo? Tampoco soy cercano personalmente, me alegró mucho cuando lo vi con escapulario, entonces uno dice, bueno, qué tan bueno, pero no ha habido pues... Ninguna cercanía, ninguna opinión. No, para nada, o sea, realmente te lo digo de todos porque pues, sería poner uno por uno. Yo con quien me he sentado y me han dicho esto y me invitaron a una mesa para hablar de educación con un montón de profesores, a hablar de la parte educativa, donde planteé esto que estoy diciendo. Si todas las fuerzas no le apuntamos a la educación, será una propuesta fracasada. Y fue un conversatorio abierto, fue con la campaña de Juan David. Yo con ninguna otra campaña he tenido como que hayan solicitado mi opinión o que usted lo diga. A forma de chisme, porque a mí me llega nada. Mucho chisme por este programa y mucha gente como, pregúntale eso. Me preguntaron que vos estabas en la campaña de Jaime, que ya habías tenido ciertos acercamientos con Jaime y que, mejor dicho, que ya estaba listo. ¿Vos qué opinas como esas observaciones? Mira, pues quien te dijo esa información debe estar muy mal dateado. Primero, yo no estoy en la campaña de nadie. Con Jaime me senté una vez, 1 hora, hablamos en una cafetería ahí en público. Oye, es que Jaime es muy buen conversador. Sí, y delicioso, y hablamos de la realidad. Muy bueno. Hablamos de esto, de la realidad social, de lo que él propone. A Jaime también lo conozco de vieja data, en todas sus campañas, ¿cierto? Lo ha acompañado en la parte de oración que no me lo ha pedido, conozco sus hijos, ¿cierto? Entonces, pues para mí no es tampoco una persona desconocida y sé qué propone y lo que quiere y cómo se visualiza y me lo ha propuesto, de decir esto es lo que yo quisiera de Barbosa, pero de ahí pues ¿Y qué opinas vos de la perspectiva de lo que desearía hacer Jaime en la administración?
Volvemos a lo mismo que hablábamos. Yo puedo crear muchas cosas, pero hay que asentarlas un poco a la realidad administrativa, a los recursos, a la proyección económica de un municipio. Nosotros tenemos realidades, no podemos seguir diciendo hasta el cansancio que somos el municipio más atrasado de la área metropolitana. O tenemos que tomar realmente cartas en el asunto, ¿cierto? Hay que tomarlas así. Creo que Jaime, por sus diferentes momentos que ha estado en campaña, si no estoy mal, es la cuarta vez, creo, sí, tercera o cuarta, creo que ha podido madurar lo que piensa, lo que quiere realizar, de mirar un poquitico más de política pública. Creo que es lo que deben de aterrizar cualquier candidato. Si no se aterriza en la realidad presupuestal, hacia dónde perfila el municipio, y creo que siempre habrán un montón de promesas que quedarán en muy buenas intenciones. A esto hay que hacerlo un poco más real, y eso es para todos. Padre, vos tenés una opinión muy formulada de lo que es la administración pública, me parece muy interesante la verdad. Y te quería preguntar, ¿cómo ves vos tu rol en una sociedad como una persona que tiene el poder social y también económico? Porque la iglesia tiene su brazo financiero para hacer un control efectivo, un control político efectivo. Porque al fin de cuentas, si uno se pone a ver, uno de los más grandes controladores de opinión de un pueblo, especialmente un pueblo como Barbosa que tiene tantas iglesias, viene a ser la parroquia, viene a ser la dirección religiosa del municipio. ¿Vos cómo crees que la iglesia católica, sin tenerle que hacer oposición a nadie, sin ser del partido de nadie, cómo crees vos que la iglesia católica puede tomar un rol más activo en el control político del municipio? Mira, primero creo que a nivel de educación en democracia y de opiniones se hace. Y se dice y se manifiesta en lo que no estamos de acuerdo y cómo deberían ser mejor las cosas. Ya para hacer un control político, digámoslo así, también va a depender mucho si las administraciones o las personas que están liderando tienen interés de dejarse acompañar. Uno muchas veces es invitado de piedra, ¿cierto? Es muy normal, tú ves cualquier estructura, hacen un programa, van a inaugurar un riel, ¿cierto? Entonces la bendición. Invitan al padre para la bendición. La bendición, pero ya no es ni que el padre dé un mensaje, ni hable claramente sobre... Sino pose para la foto. Sino que sí, y él se agüita, ¿cierto? Es algo, digámoslo, cultural. Porque a muchos no les interesa que uno tome un rol activo de decir. A nosotros, por ejemplo, nos invitan constantemente a las mesas de trabajo, que la adolescencia, que la infancia, que la salud mental, como en todos los sociales, la tercera edad, los discapacitados. Pero uno ve muchas veces que es un invitadito de piedra para recibir un informe. Te llega la invitación 2 días antes, cuando ya vos no te puedes programar. No hay acciones que uno diga, es que las iglesias nos vamos a involucrar aquí. Aquí, por ejemplo, hay unidad de iglesias generales. También es como un poquito de priorizar el interés plural y decir, hombre, es que si no me dejan entrar, voy a entrar a la fuerza. Es que yo represento una gran porción de la comunidad. Y te lo está diciendo un ateo que te está diciendo, hombre, el Estado debe ser laico, completamente partidario de que el Estado debe ser laico, pero uno no puede negar el liderazgo impresionante que tienen los padres y los reales religiosos en los pueblos como Barbosa, y más en Antioquia. Antioquia es un perdón la expresión, pero es un departamento godo. Somos católicos. La mayoría de habitantes de Antioquia son practicantes del catolicismo. Bueno, Alfredo, hay como... Son practicantes, entre comillas. Como ilustración. Hoy los godos no son los católicos. ¿Son quiénes? Empezando. Son los cristianos. Sí. O sea, si vamos a hablar de política, si por godo vamos a entender derecha, políticas claras, de posiciones, etcétera, pues esa influencia no la tiene la Iglesia Católica. Un gran apoyo de la arquidiócesis en temas de paz, que se sí, podrían claro, como que es un tema de la izquierda colombiana. Eso, por ejemplo, hoy vais a todos. Pero te voy a dar un ejemplo. Ubiquémoslo en algo más local. Sí. Ubiquémoslo en algo más local, que al fin de cuentas el gobierno local, cuando se trata de izquierdas o de derechas, no es que tenga mucha profundidad. Mira, yo te voy a dar un ejemplo sencillo administrativo, en lo que uno interviene. A la parroquia San Antonio le corresponde administrar el cementerio.
El cementerio, por ley, es un servicio mixto que le corresponde a la administración municipal, no a la iglesia. Pero por tradición o lo que sea, a la iglesia le toca mantenerlo. Ahora, por ejemplo, con la política pública de reconciliación, de víctimas, etc., nosotros tenemos que estar con la JEP, con el reconocimiento de víctimas, con el Ministerio del Interior, reconociendo, por ejemplo, en el inventario, Con las escuelas de paz. 240 víctimas no identificadas en el cementerio de Barbosa. Entonces, si uno empieza a ver las noticias, escucha que en Carepa intervinieron en el cementerio, que en Mutatá, que en Dabeiba, y nosotros vamos a ese proceso. Hasta el soy Dios, yo no he podido nunca reunirme con la administración municipal hoy a cómo se va a hacer el proyecto de víctimas y de reconocimiento de personas no identificadas. Para que veas un poco la desconexión, y le dice, hay desconexiones, y hay desconexiones que uno puede hacer control, pero ese control va hasta donde la entidad pública permite intervenir, porque yo puedo dar opiniones, pero si esas opiniones no son valoradas, no termina más que una queja pública. Y las entidades sociales podemos hacer control porque el control político también está institucionalizado, ¿cierto? También la rendición de cuentas tiene que ser una herramienta de los que gobiernan para que las otras instituciones se den cuenta del control. Pero vos no crees que tal vez la iglesia debería tener una posición un poco menos ortodoxa cuando los medios ortodoxos no son efectivos? Por ejemplo, el tema de las víctimas a mí me parece un tema súper complejo y que estás lidiando y jugando con el dolor de las personas, el dolor y la memoria, que es un tema que uno no debe tomarse del afán porque son familiares que son muy importantes para la víctima y que ya no existen. Entonces uno ve que si vos no tomas una actitud más rebelde, más proactiva, más de imponer la narrativa en vez de dejársela imponer, todas esas personas no van a obtener ningún tipo de reconciliación con sus parientes que fallecieron en situaciones tal vez Alfredo, cuestionables. Entonces mi pregunta es como, ¿por qué no tomar esa perspectiva un poco menos ortodoxa? Decir, hombre, es que si no lo hacemos de cualquier manera no se va a hacer y el problema va a seguir. mira, las instituciones, y aquí te tengo que hablar yo como institución, como un representante legal, las instituciones tienen que hablar dentro de la normatividad, ¿cierto? Y hay un refrán por ahí que dice, las instituciones no hablan, escriben. Entonces, las instituciones tienen que ir a los estamentos legales, a los conductos regulares. Eso difiere, es totalmente distinto cuando uno tiene acompañamientos y visiones que los hace públicos, pero eso no porque usted lo diga va a tener una o no interferencia en la política pública. Vuelvo e insisto, la política pública tiene que ser de construcción. Tú has usado mucho la palabra narrativa, que está por supuesto de moda, y yo puedo poner una narrativa que termina diciendo que entonces es que yo quiero polarizar o que quiero, lo que para mí es evangelizar, otro será adoctrinamiento. No, hay una política pública que nos permite a todos dar una opinión. A mí, por ejemplo, me han invitado a reuniones del consejo, donde los concejales escuchan mis posiciones. Creo que son los medios donde uno tiene que asentar una posición legal, porque si no quedamos también en muchas cosas que no son ni jurídicas, ni informaciones Pero claras. ¿no crees que eso se vuelve como una opinión técnica del padre frente a la estructura municipal y no el padre como un intermediario entre la ciudadanía creyente y la estructuración municipal? Bueno. Que es lo que yo creo que debería ser. Yo opino que el padre debería ser esa persona, y más vos, un padre que claramente tenés conocimiento técnico sobre lo administrativo, y creo que todos los padres por lo general son muy formados. Entonces yo opino que tal vez el padre debería tener esa labor pedagógica de decir, mire, es que esto es lo que yo opino que está sucediendo con la administración pública, se las explico al público que me sigue y me escucha, y después con el público que me sigue y me escucha tomamos decisiones como iglesia, Y de cómo vamos a intervenir en la opinión pública. La diferencia, Alfredo, es que la Iglesia Católica tiene una estructura que no es el padrecito que se le ocurrió pensar así, sino que tenemos una estructura organizada, estable,
donde yo no puedo pararme en el púlpito a decir yo pienso así y así es. No, hay una estructura. Te voy a dar un ejemplo. Volvamos a lo de las víctimas. La conferencia episcopal dio el dictamen. Todas las parroquias que tengan cementerios tienen que estar totalmente de puertas abiertas a la estructura de la gente. Yo no me puedo parar a decir, yo no creo en ese sistema. Si yo no creo de malas, pero yo como institución tengo que respetar ese proceso. Tengo que respetar ese proceso. Y es una orden desde la estructura. ¿Cómo se llega al ciudadano común y corriente? ¿Sabes? En los conversatorios, en la cafetería, tomándonos un tinto, de crear conciencia social. Ahora que hay, por ejemplo, candidatos en el consejo, que muchos son de los grupos apostólicos y de diferentes campañas, no hay que diga, es que estos están apoyando a tal. No. Hay en la parroquia, en lectores, en pastoral de vida, hay como, si no mal recuerdo, como 10 personas de las comprometidas en la parroquia que están aspirando al consejo y están en todo el abanico, defendiendo sus posiciones. Reciben unas orientaciones del pastor que dice, bueno, si eres católico, esto no está bien y esto, muy bueno que estés ahí, pero pues no es lo idóneo. Ojo pues con estar diciendo ahora que bueno que matemos los muchachitos hasta los 6 meses de embarazo. Pues, no, nunca vamos a estar de acuerdo con eso. O que felicitaciones porque la droga recreativa. Yo le digo mucho a los papás, la droga es muy recreativa hasta cuando le toca a uno. Hasta los que nos ha tocado. A mí me ha tocado sobrinos recreativos. Yo sí opino que yo tengo sobrinos que se han recreado mucho. Hay que diferenciar las drogas. Sí. No es lo mismo el cannabis. Sí. A la cocaína, el tusi, las pepas. Lo que pasa es que a un adolescente, como los tenemos nosotros hoy en Barbosa, a los 6 años. Un adolescente no está consumiendo drogas. Punto. Pero esa es tu posición, muy linda, más goda que la mía. Pero esa no es la realidad. Esa no es la realidad. La realidad es que en estos momentos tenemos muchachos de quinto de primaria consumiendo en nuestros colegios. Esa es la realidad. Y que cuando decimos el cannabis es legal o es muy curativo si te lo vas a echar en las rodillas. Yo me lo fumo, Listo, les soy honesto, padre. Y muy bueno me fumo muy bastante. Eso. Pero es que tú eres un adulto responsable, tú verás hasta dónde avanzas con tu nivel en el estupefaciente, y los momentos de legal, consumo. ¿cierto? Eso. Pero vos no le vas a poder a un pelado de 10 años. No, es que es un pelado. Que es normal. No vení. No, entonces la noticia es que eso es normal. No vení. No es lo ideal. Es como que me digan, no, es que entonces como todos en la casa hemos bebido, es normal que vos de 12 años estés metiendo otras aguardientes. ¿Viste? No es lo ideal. Vamos a reconocer que tenemos un montón de peladitos que desde el chiquitico están drogados. No solo por las cosas ilegales. Por las legales están con Ritalina. O sea, desde los 4 años tienen medicamento psiquiátrico. Porque yo ya no quiero corregir ni el comportamiento, porque si aplico disciplina me mandan a la comisaría de familia. Más bien mantengo al niño adormecido. Entonces, más bien, doctor, unas pastillitas, démosle por la mañana, démosle por la tarde. ¿Cierto? Esta semana yo soy fanático, bueno, la palabra es como para exagerar, pero que me encanta, que me entretiene mientras me duermo, de ver Caso Cerrado de la doctora Polo. Y cuando estoy por ahí libre busco en Facebook y busco el Caso Cerrado. Y primero porque nada, sí, todo eso es teatral, los que están representando, pero todo es real. Sí, son problemáticas que pueden suceder. No, suceden. Y cuando yo digo, eso está en Barbosa, yo sé qué pasa aquí. Esta semana me vi uno de los casos. Una niña de 4 años, la pareja peleando la custodia. ¿Y qué estaban peleando? Pues que la mamá y el padrastro, que ya no se aguanta, la muchachita gritona, le dan sándwich con Nutella con marihuana. La muchachita es boba. Claro. Entonces de pronto el papá se dio cuenta, le dio la marihuanita y el papá terminó diciendo, bueno, entonces me están drogando a la niña. Claro, entonces viene el psicólogo y dice que es la mejor manera de tenerlo calmada, el médico dice yo te la receté, pero bueno, ya tienes una niña de 4 años consumiendo cannabis. Yo llevo más de 10, yo aproximadamente unos 8 años consumiendo cannabis, 8 o 9 años consumiendo cannabis.
Y licor también obviamente consumí por mucho tiempo y yo sí creo Que por supuesto es más dañino que el cannabis. Sí, O sea, eso- pero sí creo completamente partidario de la edad mínima de consumo. Mayor de 18 años, usted no tiene que estar haciendo absolutamente nada con sustancias recreativas si usted es menor y lo de- mismo, Alfredo. Y soy ateo, no me Eso, estoy no. lidiando, no me Sí, estoy no, guiando sí. por ninguna opinión No, por religiosa. eso te digo que los Es- ateos es- son más godos que nosotros. Por eso yo también me uniría, le diría, vení y ubiquemos los lugares, ¿cierto? Entonces, pues a nadie le gusta tener encima de la casa, en su apartamento, el borrachito insoportable que tira las puertas y casca a todo el mundo. ¿Quieres beber? Ve a la heladería, ve a la cantina. Ah, esto es mi realidad personal, pero viste que no afecte a los demás, porque ya no vivimos en la finca, ya vivimos en un edificio, no me dejas dormir, las cosas de la música, ¿cierto? Que yo tenga un vecino que todo el día escucha música de Semana Santa y bebe con la música de Semana Santa, pues es mi tormento. Yo cuánto quisiera que le bajara volumen y que bailara en la casa, que no me haga bailar a mí a las 3 de la mañana. O sea, son cosas que son repito, de política pública, de formación ciudadana. Y eso en las drogas es eso. Por supuesto, yo estoy de acuerdo contigo, que tiene que tener una edad mínima. Por supuesto, estoy de acuerdo. Yo personalmente creo que si se llegara a crear ciertos procesos claros de legalización, así como es hoy el licor y como es el cigarrillo, tienen que llegar a controlarse. Ay. Allá me encontraron. Tienen que llegar a tener como cosas mínimas, ¿cierto? Eso es todo. O sea, Vale, así como pero no volviendo puedes otra vez comprar un como cigarrillo. a la pregunta inicial que nos desviamos con el tema de las drogas, Sí. porque claramente es un tema de políticas públicas que puede ser visto desde una perspectiva religiosa y que obviamente afecta a todas las opiniones. Pero ya como para cerrar, vos en la próxima administración, sea el que sea, ¿qué estrategias tomarías vos para asegurarse de que la administración pública sea efectiva? Como, ¿cuáles serían las estrategias que toma la Iglesia Católica para hacer una actividad de control público activa y efectiva? Teniendo en cuenta que al fin de cuentas, si nos ponemos a mirar cuenta, la Iglesia Católica es el caracol y el RCN del pueblo. Son medios de comunicación muy principales que abarcan a personas de toda edad y son muy efectivos, porque al fin de cuentas la gente los busca a ustedes para escuchar su opinión. La gente los busca a ustedes en busca de que sean una guía, un faro en el camino. Y esos son los líderes religiosos. Tal vez no para mí, pero sí para para gran porción de la ciudadanía. ¿Qué estrategias tomarías vos en la próxima administración para decir, hombre, como arquidiócesis y como iglesia católica vamos a ser un poco más activos en el tema de la administración pública, en el tema de los recursos, en el tema de la priorización del gasto? Bueno, yo quiero enfatizarte, Alfredo, porque repito, no se ve, porque no caraqueamos lo suficiente, pero hay ese control. Y que caraquear es parte del control Sí, político, sí, hace por parte eso. de la labor. Pero te voy a dar un ejemplo, hablemos de los muertos, ¿no? El padre Adulfo, que trabajó aquí en Barbosa mucho tiempo, tanto en San Antonio como en la Divina Misericordia, siempre fue abierto y público a decir el problema que significaba el puente de la estación, los retrasos, y lo hemos dicho abiertamente. Otro ejemplo, cuando lo de los peajes, los párrocos tomamos posición de apoyo abierto a no al peaje y fuimos parte. Hace 20 años que yo participé de las huelgas, siendo párroco en lo que hoy es el Machete de San Andrés, de acompañar a la comunidad porque no estábamos de acuerdo. Y hace 2 años, cuando existía el Comité No al Peaje, yo mismo participé y participamos activamente. Pero esos procesos los van muriendo, los van matando, metámonos a la moda, los van suicidando, los mismos que no desean que haya el control político. ¿Cómo ser más efectivos? Hay que participar más. Cualquier administración que venga, si tiene interés de construcción social, tendrá que mirar a una participación más plural de los diferentes estamentos que no somos públicos, pero que somos agentes políticos.
Y esa participación no puede llevarse necesariamente a la oposición, sino también a algo mucho más propositivo. Hay la apertura, y creo que es de todas las iglesias, de todos. Qué bueno que las iglesias evangélicas pueden decir, este es el concejal de la iglesia. Entonces, por ejemplo, hay concejales que ya tienen asegurada Willington, tienen asegurada su curul, porque toda la iglesia votará, ¿cierto? Por él, sí. Eso. La iglesia católica no tiene esa ventaja, ni podrá decir, nos vamos a enmarcar por tal persona. Que al fin de cuentas, si uno se pone a mirar en términos de planeación política, Ojalá lo es un pudiéramos beneficio. hacer, a mí me encantaría que lo Antes yo pudiéramos opino hacer. que es un beneficio porque cuando vos no tenés un nombre específico de un político específico anclado a tu proceso, Ujú. eso te permite a darle más voces a tu proceso y que tu proceso Claro. tenga más líderes y Y sea yo no, mucho y más yo no tengo incluyente, problema, ¿no? yo no tengo problema en la discusión abierta de las ideas y de las cosas, y que hayan diferentes visiones. Es que eso es lo que a mí me hace católico. El católico no tiene que estar en un partido para hacerlo. Es más, ni siquiera en la violencia política histórica que tuvimos de liberales y conservadores. Los más católicos eran los liberales. Entonces, que era la base del pueblo. Y aunque los conservadores, que eran la élite, eran los más masones. O sea, ni siquiera en la historia de la realidad política. Hoy eso nos tiene que dar garantías de participación y de representatividad. También es la manera de hablar directamente a la conciencia de que quien se sienta elegido tenga una responsabilidad social. También hay que caraquear. Yo opino que muchas veces los procesos sociales se caen porque a la gente le da miedo caraquear. O sea, Sí, eso le da es miedo indiscutible. mostrarse el proceso. Sí. Y creo que por eso, que creo que Willington ha sido muy efectivo en eso de mostrar su proceso y exhibirlo y contraexhibirlo. Y eso ha demostrado que la ciudadanía y los votantes que él tiene se sientan acompañados por el proceso, se sientan constantes ahí. Claro, porque es que él actúa como político. Exacto, entonces yo O sea, opino no- que la no- iglesia también tiene que caraquear y estar en ese Caraquear los procesos. Exacto, y estar en pero ese no- constante no de te- va y pero no viene te- de información pero no entre tenemos la ciudadanía y representatividad. Yo, por ejemplo, hoy no puedo ir a decirle al concejal tal, aunque lo conozca y sea amigo mío, no puedo ir a decirle, tú representas la iglesia católica. No. Yo puedo decirle, hay esto que podemos hacer, metamos por aquí. Ay, padre, eso ahora no. Si acaso me abrirán la ventana para que me escuchen, ¿cierto? Entonces, es una de las realidades distintas. Nosotros muchas veces le damos, creo que es, hoy, es mi visión, le damos mucho poder a lo que no tiene. Creemos que la Iglesia Católica tiene un infinito poder político. No lo tiene. No lo tiene. Lo tiene de acompañamiento en la realidad social. Ojalá lo tuviera. Qué bueno yo poderle decir a alguien directamente, en las 2.000 personas que van a misa los domingos, a las 10 misas del día, yo poderles decir de por la mañana, el candidato es este. Me encantaría. No la vamos a jugar así, porque esto es lo que... No, pero no es el deber ser de la iglesia. En la iglesia todos estamos. Ojalá un creyente también se preguntara, ¿viste? ¿Y ese candidato concuerda con lo que yo digo creer? Porque si ese candidato tiene unas posturas que moralmente incluso son contrarias a mí, pues yo tendría que poner eso como en el colador de mi voto. Pero eso solamente va reflejado a la conciencia, no a la acción política participativa. Hombre, ya que... Bueno, representativa, pero para que nos metamos en los términos de la Constitución. Porque participativa es sí. otra cosa. Participativa sí, no es Yo representativa. creo, hombre padre, que yo soy una persona que valora mucho el poder de la publicidad. Y soy un gran fanático del tema del inconsciente colectivo. Y yo creo que aunque la iglesia no tiene mucho poder administrativo de representación, por lo que vos decís que no pueden escoger un candidato, la iglesia tiene mucho poder en el inconsciente colectivo de una sociedad. La iglesia tiene un gran poder en, hombre, las cosas están bien y hacerle saber a la gente que las cosas están bien. Hombre, las cosas están mal, hacerle creer a la gente que las cosas están mal. No se pueden negar las propiedades y el poder publicitario que tiene la iglesia. ¿Sí entiendes a lo que me refiero? No, te lo entiendo y lo hacemos.
Entonces, ¿cómo utilizar ese poder para tener una injerencia mucho más profunda en el actuar político? Yo vuelvo y repito, es un poder que va directamente a la conciencia del actuar. Si yo sé de unas personas que creen, por ejemplo, que en algo aporta un comedor comunitario, te lo voy a decir así simplón, si un montón de personas que están en el parque pidiendo limosna y que son habitantes de calle, hoy son un poco más humanas por el proceso que hacemos de comedor, a una persona que le interese el proceso político y que eso sea política pública, mirará quién apoya un proceso. Y no porque sea de la iglesia, sino porque sabe que es la única manera de dignificar a los que están en calle, al que es migrante. Que hay otras voces que de ahí tienen que ser escuchadas. Cuando usted en el campo, nosotros que apoyamos la Junta de Acción Comunal, que animamos la carretera, que invitamos al convite, que asistimos, y asistimos como fuerza moral, y entendemos. Yo te voy a dar un ejemplo, que claro, muy rico craquearlo, muy bueno, pero bueno, también hay principios morales que nos llevan a entender que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pero vamos pues a cacaraquear. Hace 15 días se le quemó la casa a una familia en la vereda del Tablazo. Se le quemó a las 12 de la noche. A las 7 de la mañana, ¿quién había intervenido? ¿La administración? No, la parroquia. Se cayó tal parte y hubo un derrumbe. ¿Quién llegó primero? La parroquia. ¿Quién fue la primera que dijo a las 7 de la mañana que los que tuvieran platos y colchones y cositas y que trajéramos y que nos doliera? La parroquia. Entonces son cosas que se hacen también en pequeño y las comunidades creo que no son estúpidas, pero no podríamos negar indiscutiblemente que es que también hay un elemento corruptor en lo pequeño. Entonces también tenemos mucho davidoso en estos 3 meses y muchos perigüeños en estos 3 meses. Entonces también la política la hemos construido a deme y deme, y el clientelismo también nos ha opacado mucho los proyectos sociales. Ya para que sigamos en temas políticos, a mí me faltó 2 candidaticos. El primero, Freddy Correa. ¿Qué opinas de Freddy? Tampoco soy conocedor de Freddy a nivel de campaña. Lo recuerdo cuando dirigía el grupo Scout, desde que yo salí de la Divina Misericordia hace 20 años, no tengo ningún contacto de Freddy, no he hablado con él. Es más, con vergüenza lo digo, si me puede pasar por el frente, Ni me doy cuenta. No sé quién es. Y más porque él no camina como el candidato tradicional, lleno de gente, Sí, rodeado sí, de sí. gente. Él camina solito Sí, por sí, ahí en la calle. Sería pues, o seguramente me habrá saludado y todo, pero como que yo lo asocio inmediatamente por su trabajo Como que scout. conocí en los Scouts, como líder social, en el proceso que hizo en el cooperativo, pues porque yo era seminarista cuando iba al cooperativo. O sea, como decir ahora, pues es un personaje que no tengo idea, no sé de su recorrido histórico, pero estoy pues desconectado como De su realidad sí, política. de la realidad de hoy o lo que proponga, no. Y Marcela Restrepo. Insisto, no he podido hablar con ninguno. O sea, si tú me dices de manera oficial, yo con los únicos que me he sentado a hablar, no oficial, sino de tienda, de tinto, De tertuliar. de tertuliar, ha sido con Juan David y con Jaime y con Javier Franco. Ese se me olvidó. Que me entro hay veces al Yo tengo ciertas al diferencias coso, con Javier. ¿cómo se llama? Al consultorio jurídico y me siento, bueno, porque yo estudié con Javier, pues él era el mayorcito, fue la primera promoción del seminario menor, yo iba detrásito, entonces pues, conozco a Javier pues desde el bachillerato. ¿Y qué pues. opinas de Javier? A mí me parece que es un político pragmático, es pragmático y práctico, y creo que a veces entonces quisiéramos que tuviera más corazón, pero creo que es práctico. También se le ha metido a la política muchos años aquí, yo creo que ya tendría que tener unas cosas mucho más concretas y posibles y realizables, o crear ciertos consensos, porque lleva muchos años, o sea, no es alguien que llegó, ¿cierto? Ya ha estado y ha participado de diferentes administraciones. Tengo entendido que es como reconocido porque es un personaje difícil para trabajar.
Bueno, yo no he trabajado con él pues a nivel, fuera de pues, mi estudio del colegio, pues, y que era un líder de poesía, y que animaba el colegio y todo, y sé pues que anima y ha animado muchos procesos en Barbosa, y unos eficaces, otros no. Creo que ya a nivel personal, la estructura personal, por supuesto, él lo hace muy directo, o lo que podríamos decir muy frentero, muy confrontador, y eso no todo el mundo lo lidia, ¿cierto? Bueno, un poquito se podría decir de mí en el mismo término, ¿cierto? Hay muchos que a mí no me tragan porque simplemente digo no y ya, ¿cierto? Entonces, si es por actitudes o por comportamientos, pues muchos no podríamos ni siquiera hablarnos porque los estilos no nos cuadran. Pero yo creo que un político se necesita, sí, las maneras y las formas, pero yo sí preferiría a cualquiera más pragmático que soñador. Y Marcela Restrepo, No la conozco, ni idea. no sé quién es. Ella va a estar acá el viernes, pues Sí. sí, todo acorde acá en la agenda, pero sí, yo creo que es como de todas la menos conocida. No, me acabo de enterar que es candidata, pues no sabía, yo había escuchado los mencionados, Juan David, Freddy, Javier, el doctor Víctor. Marcela Restrepo fue incluso alcalde encargada cuando sucedió lo de Pero Edison. Alina, es que la conozco por Alina. Yo creo que sí. Así, Ella es- la que siguió de Edison. Sí, No, yo la conozco por Alina. yo creo No que se sabía. llama Alina Marcela Restrepo. Sí, no, pero así estoy por seguro. Marcela sí, no. Por Alina conozco su familia, no soy cercano a ella, pues, pero sí es la que fue encargada, por supuesto que la distingo, porque nuestro pues es un momento difícil. Entonces, por ahora, ninguna opinión de ella. Igual. No, sería muy rampón, no tengo nada que decir, porque no. No. Y si fue la alcaldesa encargada, pues le tocó una coyuntura realmente muy complicada, Compleja. muy difícil, donde uno tiene que llegar casi a poner orden y hacer muchas cosas que no son ni las más populares, y nadie te va a querer, ni los del grupo, ni los ante el grupo, ni los que protegen, ¿cierto? Yo creo que cualquiera que esté de encargado y de administrador no le queda otra cosa distinta a ejecutar como lo pide la norma. Antes uno admira que logren sacar el municipio de una realidad tan difícil en esos meses. Pero no tengo pues ninguna opinión personal, y repito, me acabo de enterar por ti, ¿cierto? No lo sabía ni en la opinión pública, ni cuando sacaron. Te soy Además, honesto, yo me di acabo de cuenta- enterar para poderle invitar al menos para el debate, pues, porque Honestamente, yo me di cuenta por Sí. una valla publicitaria que colocaron ahí al frente de la casa de la familia de así ella. no la he visto, De ni resto, yo no he tampoco me visto he dado por cuenta. Facebook, porque normalmente para estar medio actualizado, los sigo en Facebook, me veo todos los videos, me veo todo lo que ponen, ¿cierto? Yo trato de ver todo, porque lo que más me aterra, eso ya soy yo personal, me aterra ser una persona desinformada. Si tengo Somos una dos. opinión, así no la comparta, pero de una opinión, de una información, y la digo, y que uno no está de acuerdo y que usted no encuentra tantas que él hace, pero que al menos yo sepa qué está pasando pues alrededor. Hombre, ya como para cerrar, que ya llevamos ya 1 hora y media acá, hay un tema que... Y esto es en directo. Sí, esto es en vivo. Y aguanta gente 1 hora y media. qué horror. Sí, para que Y así se se quejan va que porque- conectando y se va Y así se quejan que porque las mesas son muy largas. A veces que son muy distintos, es conversadito. No, también vas a charrito. tener un día una mesa conmigo, vas a ver que también es conversadito. Me parece. Un día vas a superar, no porque te aumente la fe, sino que también vas a ver que es conversadito. Yo voy porque hay mucha niña bonita que va a la misa, hombre. Aproveche, cada día son menos, pero aproveche. Creo que le va a tocar ir a otra parroquia donde van más. Padre, ya un temita para tocar por último, que creo que fue muy coyuntural en los últimos meses con lo de las sesiones del Consejo y el debate de control político que le hicieron a Carolina, que fue como muy coyuntural. Y hay un tema que creo que le compete mucho a la iglesia, que es el tema del patrimonio cultural. Porque cuando vos estás viendo como la planeación urbanística de un pueblo, al fin de cuentas mirar las estructuras arquitectónicas más antiguas y son las iglesias. Y entonces como que te quería preguntar, vos en tu opinión personal y ya como arquidiócesis, ¿qué opinión manejas o como cuál es tu
postura respecto a la conservación del patrimonio municipal. Y como muchas veces la conservación del patrimonio municipal para algunas, por ejemplo acá, te soy sincero, mi productor que está acá detrás de cámaras, él es de los que no vamos a derrumbar nada, vamos a conservar, vamos a remodelar, pero vamos a conservar esa esencia de la estructura antigua. Y yo soy de los que, hombre, si hacemos esto estamos colocando en desventaja a los jóvenes y a los habitantes del municipio porque al fin de cuentas ellos se tienen que enfrentar con la modernidad. Y tenemos que asegurarnos de que nuestras estructuras, nuestros equipos y nuestra forma de diseñar la infraestructura pública sea moderna. ¿Cuál es tu opinión y cuál crees vos que es el rol que debe jugar la iglesia en ese tema? Porque si solamente acá que somos como 3 o 4 peludos tenemos opiniones encontradas. Oye, Alfredo, la pregunta que a mí me ocurre en estos momentos es si aquí ponen una canción mientras uno va a orinar o si tienen que aguantarse la otra media hora. Es lo que me está pasando a mí por la cabeza en este momento. Mira, quiero partir de una opinión estrictamente personal. No lo voy a decir con ninguna soberbia de nada. Mi formación académica me ha llevado también a la historia en la Universidad de Antioquia, ha sido mi pasión y allí estuve y todavía participo, menos, pero participo de un grupo que trabaja el patrimonio. He acompañado procesos patrimoniales con personas desde la arquitectura, desde el diseño. Entonces creo totalmente en la conservación del patrimonio. Pero creo que el patrimonio tiene que ser absolutamente dinámico. Hay que perfilar qué es lo que queremos con un patrimonio. Si nosotros creemos que patrimonio, voy a tocar un tema sensible, si creemos que patrimonio es mantener la estructura de la biblioteca que se cayó del techo y dejarla sin ninguna innovación, porque hay que conservarla porque sí, en vez de aprovechar la intervención y modernizarla conservando el lenguaje, es otra cosa. Y para eso hay escuelas de estudio de patrimonio. ¿Cierto? Hay una escuela que va a ser mucho más quietista, digámoslo así, otros, no sé el término que hoy se use, pero más dinámica, de interactuar también con las realidades de planeación. Si hoy vas a Cartagena, hay hoteles hermosísimos restaurados, pero no se quedaron con las letrinas. O sea, no están diciendo todos para la letrina. No, tienen unas baterías de baños adecuadas, tienen las comodidades adecuadas, pero quien llega paga por estar disfrutando el patrimonio y lo vive y se conecta, porque el patrimonio cuando es vivo se cuida. Si entramos, por ejemplo, nosotros a la Casa de la Cultura, ¿qué pasó en la Casa de la Cultura? Es la estructura más antigua que tiene el pueblo. ¿Por qué la dejamos caer? A mí me da un dolor en eso. Fuera del auditorio que se ha rescatado no podemos usar, o no se debería usar ningún salón arriba porque está en alto riesgo. ¿Cómo vamos a conservar esa casa? El objetivo no es, venga y túmbelo, hagamos un edificio de 10 pisos, porque ahí van a caber todas las cosas de música. Pues proyectémoslo en otro lugar, busquemos otro terreno, hagamos un gran complejo cultural. Pero esa estructura, que es lenguaje de 200 años, hay que darle una utilidad, pero una utilidad viva, no es verla caer a pedazos. Entonces, el patrimonio hay que conservarlo, es cultural, el patrimonio inmaterial, el patrimonio material, y en eso vuelve y te toma el tema, por ejemplo, de la Semana Santa. Hay que cuidar ese patrimonio inmaterial, hay que cuidar el estilo, hay que cuidar el desfile, pero eso tiene que hablarle con lenguajes nuevos a la realidad de hoy, o si no nos quedamos como los que se quedan lamentando una teja, cuidándola, porque la teja es de 200 años, pero no protege a nadie. Aquí a nivel, lo que estamos haciendo con el templo, tratarlo de intervenir, a recuperar todo lo original, rescatando incluso esas cosas que estaban perdidas, identidad propia, de recuperarse, de darle un nuevo valor simbólico y real. El morro de la Virgen, que no es de la iglesia, el morro de la Virgen no tiene nada que ver con la iglesia, se hizo en homenaje a un sacerdote hace 70 años, pero no tiene ninguna protección de la iglesia. Contrario al Cristo.
que cuando yo armé la pelotera, porque no se podía hacer nada, porque lo tenían cerrado, porque era una venta de estupefacientes, pues se armó el alboroto y hoy rescatamos un elemento patrimonial. La comunidad como el Cristo, con la Junta de Acción Comunal, se empoderó del lugar y hoy entonces el lugar se abre, se llega, celebramos cada mes, se convirtió en un lugar de encuentro, no en alguien que no tenga doliente. Es hasta las peloteras donde le dicen a uno que uno es el que acaba el patrimonio, esas peloteras y esas pelas se las tiene que aguantar uno para que Barbosa, incluso mucho barboseño, escribiera. Recuerdo ese noviembre que para mí fue tan trágico, con el colombiano, con el tiempo, con la bandereada por los medios, y gente de Barbosa preguntando, ¿y dónde queda el Cristo? ¿Y ese Cristo dónde es? Y eso existe, ¿desde cuándo está? Lo pusieron ayer. Y uno leía, por Dios, este señor vive en Barbosa hace 70 años. Bueno, si eso evidenció que hay un patrimonio, o sea, cuidar el patrimonio. ¿Y cuál crees vos que debe ser el rol activo de la Iglesia Católica en la conservación del patrimonio? Primero hay en los estamentos civiles, yo insisto, que hay organizaciones, están las vigías de patrimonio, Magali, que trabajó incansablemente. Magali estuvo en ese programa. Sí, Magali, que es una mujer que aprecio y que quiero desde jovencita abajo, y nos tocó jóvenes, y bueno, eso hemos investido juntos, y que es una académica y seria, ha trabajado muchísimo por el patrimonio. Hoy el director de patrimonio, Oscar, es una persona conocedora, es un magíster. Qué rico que respondiera a correos. O sea, no es una persona que está cumpliendo ahí un rolcito, no, es una persona que conoce, y creo que cualquier decisión y opinión la tomará muy académica. Si favorece o no favorece, no lo sé, porque tampoco participo directamente. El padre Daniel representa a la parroquia, Temas de patrimonio. incluso apoyando lo que se ha hecho con la Virgen, unidos a las vigías de patrimonio, en la restauración de la Virgen, ir a pintar, en cuidar, en que los grupos hagamos actividades. Incluso nosotros como parroquia, cada mes tenemos actividades en el Morro de la Virgen en la mañana, el grupo juvenil vaya y limpia, siembra maticas, los niños de infancia los llevamos para que se apropien del lugar, a darle otro rostro al lugar, para que sea patrimonio vivo, no simplemente una escultura que se desmorona con el viento, sino vivo. Yo creo que debería haber algún tipo de iniciativa de muralismo con el tema del Morro de la Virgen. Esa es una opinión más que todo personal, porque yo opino que el Morro de la Virgen, dependiendo del día y la hora, combina culturas. Si vos vas en el día, son familias, se levantando cometa, y si vas en las horas de la noche, son los muchachos en moto, fumando marihuana, tomando una cerveza. Yo creo que en el fondo es bregar a que hayan elementos mínimo de seguridad. O sea, creo que el Morro de la Virgen es ahora para discutirlo como un lugar religioso, en mi opinión. Ni decir, es un lugar religioso que podemos tener, que podemos acompañar de ir a elevar cometas, pero que la comunidad también sepa que no le va a pasar nada a un muchachito, eso es todo. Y que también por temas culturales se volvió la zona de tolerancia. Claro, y de ir a ver y de disfrutar también. Se volvió la zona de tolerancia, entonces yo opino que debe haber alguna iniciativa de paz o un acuerdo entre las dos comunidades que conviven en el Morro, la gente que convive en el día y la gente que convive en la noche. Totalmente. Porque yo creo que el tema del Morro no puede seguir siendo, hombre, los scouts y la iglesia va y lo pinta cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, para que la gente que va y fuma allá lo llene de grafitis otra vez. Sí, es terrible. Entonces yo opino que tiene que haber algún tipo de concesión. Vamos a hacer un muralismo. Y va a ser un mural tan bonito que ustedes no lo van a llenar de rayones feos, porque van a respetar el arte que hay detrás de ese muralismo. Y vamos a asegurarnos de que la iglesia y la opinión urbana y tal vez un poco más rebelde, que también parchan ese morro, estemos de acuerdo con cómo queremos que luzca el morro. Lo que pasa es que eso ya es una discusión de participación ciudadana, pero se me viene aquí a la cabeza. Decirle a un grafitero que pinte en este muro le quita la esencia, ¿cierto? Si es contestatario, etcétera, pues en el momento que tú normatizas el grafiti, pues ya no es grafiti, es obra de arte. Y ya es muralismo, ya deja de ser. O sea, sí, tiene que haber unos mínimos que los muchachos también deben entender por respeto de socializar.
Yo más que las cosas estéticas, pensaría mucho más en que el espacio sea mucho más de convivencia. Cuando hemos hecho actividades en la noche, hemos ido con los jóvenes y todo, ha habido eso, ha habido ese respeto. Los muchachos que están consumiendo hasta se unen, hasta participan y se toman el chocolate, comen con nosotros la merienda. Yo creo que es otra manera de llegar a esas realidades sociales que no llegamos desde la estructura. Padre, ya como para terminar, y qué bueno que hayamos hablado del morro, porque la verdad, a mí como Alfredo Eus es por lo que más me han tirado mierda, porque se supone que yo, y estás atrás lleno de grafitis, entonces claramente yo soy muy partidario del graffiti, pero yo nunca he rayado porque no tengo talento, soy sin talento, pero pésimo para lo que trata del dibujo. Pero sí creo que es muy desagradable esa constante dinámica que se ha vivido durante años en que una gente que ve el morro como una cosa lo pinta de blanco cada ciertos meses y la otra gente que lo ve como otra cosa lo vuelve y lo pinta, y es como esa contienda silenciosa de dos partes de la comunidad que creo que se deberían sentar y decir, hombre, ¿qué queremos con nuestro morro? Pero eso es un tema completamente distinto. Ya como para terminar la discusión, padre, a esta cámara, ¿hay algo que quieras decir para cerrar como el momento? No, sabes, me sentí muy bien, porque creo que un espacio como estos da la oportunidad tampoco para que crean que el sacerdote solo sirve para decir cosas espirituales. La espiritualidad es para tocar lo cotidiano de la vida. No existe espiritualidad sin los pies en la tierra. A veces cuando uno cree que es espiritual o que cree en Dios es como para vivir en las nubes. Casualmente incluso ayer el Evangelio decía eso, que Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan a la montaña a orar. Y cuando los discípulos estaban amañando y dijeron, qué bueno estamos aquí, Jesús él mismo les dijo, para abajo, hay que ir a anunciar es abajo. La vida espiritual se experimenta es en lo cotidiano, en el diario vivir, y la espiritualidad tiene una palabra para la política, para lo administrativo, para lo cotidiano del ciudadano. No puede estar independiente de la vida cotidiana. Muchas gracias por la invitación. Toma general. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí en el enlace y se unieron al live. Dentro de poco vamos a estar subiendo nuevo contenido en la tienda virtual para que manden a hacer camisas personalizadas, gorras personalizadas, lapiceros, vasos. La idea es montar una tienda personal para que ustedes manden a hacer sus productos personalizados, y esa es una forma de apoyar el programa. Le quiero agradecer mucho al padre John Jairo, la verdad, por tener la disponibilidad de tiempo y la disponibilidad de hablar de una variedad de temas. Y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí, los amo mucho. Recuerden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Pueden ver los reels de este capítulo, y en YouTube pueden ver los capítulos enteros. Chao, los amo. Alfredo, y por el WhatsApp me mandas qué comentarios hay para retroalimentarme. Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias. Eso es todo por hoy.